Ahorita los comentamos. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe Ana Gabriela Guevara. Ella es senadora con licencia y designada para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Ana Gabriela, gracias por estar esta noche por acá. ¿Cómo te va? Un gusto, gracias. Qué gusto que estés. No, el gusto para mí. Y antes, mira, la verdad es que antes de empezar a hablar del tema de la CONADE, sí me interesa un poco conocer un poco la historia de cómo llegas, cuál es tu primer contacto con Andrés Manuel López Obrador, cómo llegas a este equipo y cómo llegas a formar parte de este primer círculo. Pues mira, mis dos padrinos políticos de cómo llegué, es correcto, Sí. cómo llegué, es Marcelo y Andrés. Ok. Me retiro yo en el año 2008, en febrero, de enero 16 del 2008, y pues el 17 de enero me desperté sin saber qué iba a hacer de mi vida. Empecé a desarrollar ahí algunas cosas del tema deportivo y demás, y Marcelo Ebrard es quien me invita a participar con él en su grupo de asesores, en el equipo de asesores del jefe de gobierno, y ahí fue mi entrada. De ahí me dice, ya no, creo que te está quedando muy chiquito este lugar, me dice, vete al Instituto del Deporte. Me voy al Instituto del Deporte, luego soy candidata delegada por Miguel Hidalgo en el 2009, y así, y justo en la campaña fue que conocí a Andrés. ¿Qué te pareció la primera impresión? La 2009, verdad, dices, sí, 2009. sí. La verdad que es impresionante y tengo que decirlo honestamente, teníamos una imagen de Andrés Manuel, pero cuando tú ves a Andrés Manuel en tierra, te sorprende ver el impacto de la gente. Yo hacía campaña, Andrés ya no era candidato a la presidencia y la gente vitoreaba a Andrés Manuel y sacaban los cartelones de Andrés de la campaña del 2006. Hay que decirlo que lo viste tal vez en uno de los momentos más flacos, ¿no?, de su carrera. Sí, y en un tema delicado, ¿no? Y en Miguel Hidalgo, pues con todos los negativos que había y como dices, pues a lo mejor uno de los momentos más flacos, pero eso no significaba que la simpatía en tierra hubiera disminuido. Entonces me generó este sabor de decir qué tesón de seguir adelante y la simpatía que tenía, o sea, la fuerza que mantenía. ¿Cómo llega esta invitación ya en un proceso en el cual, bueno, ya todos conocemos la historia? Tú como senadora llegas al Senado también. Bueno, primero cuéntanos la historia, ¿cómo llegas al Senado? Pues igual, yo creo que fue un encuentro fortuito ese 2009 en la campaña de Miguel Hidalgo. Yo lo conozco a él ahí ya en campaña, ya como ex candidato a la presidencia, y digo, había tenido el gusto de conocerlo como jefe de gobierno, yo como atleta todavía. Pero yo creo que en el ejercicio de la política fue un encuentro fortuito, o sea, nos caímos bien ahí, hicimos clic. Termino yo esta campaña, no gano esa campaña, y él se quedó también con un grato sabor. Me busca para el proceso 2012 y me propone el tema del Senado. En 2012 me dice, cuando estamos en campaña, me dice, si gano la presidencia, quiero que tú dirijas el deporte del país. La primera invitación entonces en la campaña de 2012. 2012. Ahora me incorpora al equipo de transición y bueno, estamos trabajando el proyecto y esto pues todo solo que sea oficial, que sea de manera ya oficial, ya sea por él o por el secretario de Educación, por Esteban Moctezuma. ¿Cómo te sentiste en el Senado? ¿Qué tal fueron estos años? Muy bien, la verdad, muy contenta. El Senado es una gran escuela de muchas cosas. Siempre se dice que solamente se hace política ahí, pero creo que son muchas otras cosas las que el Senado te genera, te da, te visualiza, te hace entender muchas cosas de la política nacional y de la geopolítica, y que, vaya, esta legislatura pues representó, como le decías ahorita a Ernesto, 13 reformas, una sinergia y un trabajar y un andar, aunque nosotros votamos en contra, pero pues había que estar al día de todo lo que venía sucediendo en el Pleno y en las comisiones. Híjole, yo creo que la propuesta, la invitación otra vez, ¿cómo te cae? ¿Te cae como un balde de agua fría? ¿Te cae como sorpresa? ¿Ya la esperabas como 2012? ¿Creías que era un proceso que te tenía que tocar si llegaba a la presidencia? No. Yo creo que en esto también tienes que entender que las cosas cambian. Sí. Y que el propio presidente electo, pues no podemos hablar de todas las campañas son iguales. No. Y creo que en el proceso que estamos viviendo actualmente pues pasa lo mismo. Yo no lo daba por decantado. Tengo que decirte honestamente que ha sido mi sueño. O sea, creo que la oportunidad de haber sido y haber estado adentro de esas filas y hoy tener la oportunidad de poder generar una nueva visión, un nuevo planteamiento y un nuevo horizonte del deporte mexicano en la visión de él, con el modelo de gobierno que quiere hacer y que está proponiendo, y aterrizarlo hacia el deporte, que es lo que estamos haciendo hoy. A ver, ¿cuál es esa visión, Ana Gabriela?
Pues ciudadanizarlo más, o sea, que la CONADE no se quede en la oficina de partes, que hoy cómo funciona. A ver, eso es importante. Antes de ir a cómo lo ves, ¿cuál es el diagnóstico de la CONADE hoy? ¿Cuál es tu diagnóstico? El diagnóstico es que no transita hacia lo que debe de ser la Comisión Nacional del Deporte. La Comisión Nacional del Deporte tiene que convertirse en el ejecutor de la política social deportiva del país y no en el rector a distancia, donde los institutos de deporte hacen lo que quieren, las federaciones hacen lo que quieren y no hay una cohesión para decir a dónde queremos transitar con todo este paquetote que se llama deporte nacional, en lo social, en lo comunitario, en lo estudiantil, en los selectivos, en las selecciones nacionales de cara a Juegos Olímpicos, demás. Pero creo que la pirámide, pues es lo fuerte de la pirámide es la base, entonces creo que tenemos que trabajar más en la base y en esa visión es que está él. O sea, cómo masificamos y cómo logramos meter a la ciudadanía en esta dinámica. A ver, me parece interesante que ahorita vamos a hablar de eso, el tema de la ciudadanización, que es un tema que subrayas, la base de la pirámide, dice, ahí es donde vamos a ir. Pero también traes muy bien el pulso y la temperatura de los grandes atletas mexicanos. Tienes muy buena relación con exmedallistas, medallistas, gente que está triunfando en este momento. ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué quieren? Aprovecho el comentario para felicitar a Julio César Chávez, que es su cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí, un abrazo a Julio. Pues ahí donde esté. está, Creo que anda en Culiacán, hasta allá un saludo al César para del boxeo. Sí. Y sí, efectivamente, o sea, yo creo que este pulso y que esto que estamos platicando hoy, bueno, ¿sabes cuántas veces nos sentamos en el comedor del Comité Olímpico a debatirlo entre nosotros? ¿Qué nos gustaría que hubiera? ¿Qué nos gustaría que no existiera ya en el deporte? Y creo que ahí es donde está el espíritu de todo esto. O sea, no es una decisión personal. Obviamente que junto con Esteban Moctezuma y el equipo que está trabajando alrededor de ello, junto conmigo y que se aterrice en una sola propuesta, tenemos que hacer parte también de los atletas, pero no a los atletas de selección, a todos, o sea, también ir a escuchar al que juega en la cancha llanera, el que juega en la cancha del barrio, al que va y juega y cascarea frontón. ¿Cómo lograr eso? Hay que estar con ellos, no podemos hacerlo a distancia. O sea, lo que me está diciendo es Ana Gabriela Guevara lo que quiere es llegar al deporte amateur. Sí. O sea, ese también importa. Y sensibilizarnos, porque son parte del sistema deportivo. Yo ahí nací en una cancha de barrio, así empecé a jugar básquetbol y ahí nació el sueño de ser lo que fui y lo que soy. Ahí nació, así nació. Entonces creo que no puedo dejarlo en la distancia. Hoy nuestro presidente electo es beisbolista acérrimo, le encanta jugar. Y creo que tenemos que ir a escuchar a esa gente. Queremos saber qué es lo que quiere esa gente. No solamente el decir, ya lo vamos a hacer, no, también escucharlos qué es lo que quieren, cómo les gustaría que funcionara. Híjole, pero no se necesita un aparato enorme para eso, no se necesita un aparato enorme para llegar a cada barrio. O sea, suena bien y suena, me parece que lo hablaba con un especialista hace unos días, con Mauricio Mejía, un especialista del deporte, en donde me decía, lo que hace falta en México es voltear a las calles. Pero ¿cuántas calles hay en la ciudad? ¿Cuántas calles hay en tal estado? ¿Cuántas hay en el país? ¿Cómo? Bueno, yo creo que tenemos que partir... ¿son campañas nacionales? Tenemos que partir de una base. O sea, y una base es que ya se hizo el ejercicio de campaña y en ese ejercicio de campaña se queda mucha gente con las ganas de trabajar y bueno, tenemos que ir a buscar a esa gente que quiera seguir trabajando. O sea, ¿vas a recorrer el país tú también? Y se vuelvan, sí, si es necesario también. O sea, se vuelvan promotores, se vuelvan monitores, se vuelvan guías, se vuelvan entrenadores. Los que tengan capacidad, pues los metemos al formato de que nos apoyen y demás, pero bueno, te digo, eso es lo que se está trabajando y cómo aterrizamos cuando ya presentemos el proyecto de decir, sí voy y lo que propongo es esto. A ver, eso es importante porque ya ha habido varias reuniones con Andrés Manuel López Obrador desde el día 2. ¿Cómo han sido estas reuniones? Interesantes, sorprendentes porque Andrés tiene una capacidad tremenda de los temas y de, pues con una visión muy clara de dónde quiere llevar el país. Por supuesto que el tema económico, el tema de cómo está el país actualmente, el tema de corrupción, pues bueno, es una ficha que está sobre la mesa permanentemente y que es pues una de las plataformas del gobierno, o sea, no permitir la corrupción, cómo economizar y cómo priorizar y hacer más efectivo lo que existe. ¿Ahorita estás formando tu equipo? Estamos trabajando con un equipo, o sea, tengo mi equipo de trabajo, estoy trabajando unas cosas, las próximas semanas me reúno de nuevo con Esteban para cruzar, porque hay que empatar también lo educativo, el deporte educativo con el resto del deporte. Es que
Es un trabajo brutal, ¿no? No, Es una montaña. brutal, claro. O sea, es una montaña porque, a ver, la gente ahorita nos está escribiendo a través de Twitter, pregúntale de las medallas, si vamos a tener más medallas en el sexenio. Es una preocupación. Pero también está la preocupación de qué va a ser la educación física en las escuelas, qué va a ser el boxeador que está empezando en Tijuana con 15 años. Entonces, es una montaña. Es una montaña, pero la montaña no son 130 millones de mexicanos. Entonces, si nos vamos a las matemáticas simples, a la A ver, aritmética eso me simple, interesa, sí. prioricemos. Pues decimos, a ver, ok, adultos mayores tienen derecho a la actividad física, sí, ok, pero no todos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, el sándwich se vuelve más chiquito. Entonces, adultos maduros de 40 a 60 años, otro sándwich. Entonces, quienes trabajan, quienes tienen tiempo, pues tantos. Quienes tienen disponibilidad, menos. Otro sándwich más chiquito. De 40 para abajo hasta los 20, pues tenemos otro sándwich igual, o sea, los que estudian, los que trabajan, los que tienen, los que pueden, los que quieren, y el sándwich se vuelve más chiquito. Y luego los infantes, de infancia a adolescencia, y el sándwich se vuelve más chiquito, entonces te vas dando cuenta que los números son alcanzables, y luego te vas por región, y luego te vas por ciudad, y luego te vas por... Colonia. Entonces, sí, entonces ya te vas dando que el universo se vuelve más pequeño. El problema de nuestro deporte es que, o de nuestro sistema, es que no hay plan. Entonces, siempre queremos ver, dicen, es que tenemos un gran Titanic. Sí, está muy grande el Titanic, pero lo tenemos en Xochimilco. ¿Cómo lo llevamos al puerto de Veracruz para que salga? ¿Y este plan para cuándo, Ana Gabriela? ¿Lo estás trabajando? Estamos ¿Y lo tienes que presentar cuándo? Estamos trabajando y lo estamos debatiendo todavía. Te digo, todavía hay reuniones con Esteban y pues yo creo que hasta que Andrés nos dé el palomazo de que sí, así. O sea, sigue todavía ahí el rebote de cosas, pero yo por lo menos así es que lo veo. ¿Qué país volteas a ver, Ana Gabriela Guevara, y dices, híjole, me gustaría que México llegara a eso, que llegara a esas instituciones deportivas, que llegara a esos atletas, que llegara a ese nivel deportivo en primaria, en secundaria? ¿Hacia dónde volteas? Me gustaría que tuviéramos una cultura como la japonesa o como los chinos. ¿Cómo son Yo estas quisiera, culturas? yo quisiera sembrar de nuevo la empatía por nuestro país. O sea, volver a sentir el orgullo por nuestro país. Que donde llegue con un padre de familia y le ofrezca yo que, más allá de que sea seleccionado o que represente a la colonia o que represente a su ciudad, tengamos otra opción que ofrecerle. Una beca educativa, un acompañamiento, un estímulo y que se vuelvan entes positivas de la sociedad, del Estado, del país y que no solamente sea el estar esperando siempre algo, sino que, a ver, te estimulo, o sea, te pongo el siguiente escalón para que conquistes el siguiente escalón y luego ese escalón siga otro escalón, pero que sea en crecimiento y no en la inmediatez de la foto y de la política barata. O sea, yo siempre les he dicho eso, no esperen que vamos a hacer milagros en 6 años, no nos alcanza, pero sembremos todas las semillas que nos van a dar fruto en 20 años. Entonces, nuestra historia nos marca que no hay continuidad. Tenemos grandes atletas por momentos. Tuvimos grandes momentos del boxeo amateur y luego profesional, y luego vino una debacle. Tuvimos grandes ciclistas, momentos, y luego vino una debacle. Atletismo pasó exactamente lo mismo, los deportes de combate pasó exactamente lo mismo, la natación pasó exactamente lo mismo, y ahí nos podemos ir, o sea, deportes que estuvieron y desaparecieron, la equitación, grandes momentos, medallistas olímpicos y demás, y desaparecieron. Entonces, creo que hay mucho que hacer, pero yo empezaría por eso, o sea, cómo construimos esta empatía y programar hasta los niños 0, o sea, los que no han nacido, pero ponerles ya una estructura de decir cómo sí podemos llegar a tener grandes atletas decantados. O sea, no es hoy decir dónde los encontramos, no sabemos. ¿Cuál es el censo de los posibles atletas? No lo tenemos. ¿Cuántos están activos? No lo ¿Cuántos tenemos. No lo tenemos. ¿No podemos medir el deporte hoy? No. O sea, yo hoy me comunico con el director en funciones y le pregunto, oye, ¿cuál es la cifra? No la tenemos. Por federación, no la tenemos. A ver, Andrés Manuel López Obrador es un tema de símbolos y a veces muy tangibles. El tema, por ejemplo, del avión. Dice, yo voy a vender el avión, y repitió hasta el caso, voy a vender el avión, y llega a presidente, virtual presidente electo, y dice, no me voy a subir al avión y lo voy a vender. Voy a dar este tipo de, varios proyectos que son tangibles. ¿Qué proyecto tangible tendría Ana Gabriela Guevara? ¿Un instituto del deporte? ¿Algo? ¿Un proyecto que tú tengas ya en mente que digas, voy a esperar que me lo palomen? La activación. Ese es fundamental.
Activación. hacer un modelo de activación para los niños. O sea, lo que dijiste tú ahorita, la montaña está muy grande, sí, pero tenemos que empezar por algo. Y la activación en las escuelas y la activación general, o sea, donde hacemos un modelo que sea ad hoc para que tú lo puedas hacer. O sea, vas a hacer de la educación física en México actual una reestructura. Una reestructura, pero que me genere a mí parámetros. No solamente el hacer, ponértelo a hacer por hacerlo, sino que a mí me genere parámetros, o sea, que a mí me permita saber con los niños quién tiene aptitudes y a quiénes se las tengo que desarrollar. Entonces, provocar que lo hagan, pero también que me genere información de saber qué estoy tocando, no solamente por justificar. Yo creo que el error de los programas transaccionales es ese. Entonces, ves, el programa de este gobierno fue tal. Pues ves una masa de gente ahí moviéndose y dicen, no, y tocamos a tantos millones, sí, pero no generó absolutamente nada, solamente un dispendio. ¿Es cuestión de dinero, ahora que lo mencionas? No, es plan. ¿Y cómo logramos que lo que exista de destino, de presupuesto, sea efectivo? ¿Cuánto se le destina a la CONADE? Actualmente creo que este ejercicio fueron 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Y el histórico anda sobre 7.000, que fue en el 2013 o 14. ¿Con cuánto podría trabajar Ana Gabriela Guevara? Yo estoy clara que con lo que hay se puede lograr. Y quiero convencer al presidente electo de que podemos ponerle un poquito más y podemos hacer cosas increíbles. El tema de medallas, yo estoy convencida de que podemos lograr más medallas, pero hay que ir a tocarlos. Y lo que hoy tenemos, cuidarlo para que lleguemos a Tokio en buenas condiciones y que lo que sea, si es 1, 2 o 3, pero que se logren. Pero podemos pensar en muchas cosas más. Y esta pregunta, ya la última, y guardamos esta respuesta para más adelante. ¿Cómo se daría por satisfecha Ana Gabriela Guevara terminando el sexenio en materia deportiva? ¿Cuál sería, te voy a decir, hice un buen trabajo? Alcanzando los números que te estoy diciendo. Si logramos que el sistema escolar active a los niños, que podamos generar ya una pirámide sólida, decir, esta herencia le dejamos al país para continuar y de aquí despegar al mundo. O sea, México tiene todo para hacerlo. Tenemos todo para hacerlo, porque no es una cuestión de dinero. Hay que tener plan y hay que ponerle la ruta a la gente y mostrar el camino para que se puedan lograr las cosas. Luego estamos muy centrados en el fucho, ¿no? Cuando pero hay mucha gente que le encanta el básquetbol, que le encanta el béisbol, que le encanta el atletismo, la natación, pero luego estamos Eso es otro de los grandes temas, por ejemplo, fuchocentreros. sí, o sea, cómo los medios de comunicación, pues finalmente es lo único que vende. Pero cómo logramos meter, por ejemplo, el básquetbol, transmitir atletismo, o sea, cómo le diversificamos a la gente también que existen otros deportes. Bueno, pues es una tarea interesante, Ana Gabriela Guevara. Quisimos tocar base contigo en estas semanas de transición. Ojalá, en cuanto tengas el plan, lo podamos presentar. Claro que sí, será un gusto. Lo podamos presentar para ver justamente objetivos ya tangibles, pero queríamos tocar base contigo como la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, conocer un poco también tu visión del deporte, hacia dónde se dirige. Gracias por estar por acá. No, al contrario, Ana Gabriela Guevara. un gusto. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en La Nota Dura.